Entonces, mis hermanos, buenos días formalmente para todos, un cordial saludo y que el Señor les bendiga en este día y que a lo largo de lo que resta entonces de este día que inicia las bendiciones del Señor siempre les acompañe, mis amados hermanos. Entonces vamos a estar orando para dar inicio a nuestro tiempo de meditación. Buen Dios y Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu infinita misericordia, el permitirnos, el poder levantarnos en esta mañana, Señor. Gracias por el descanso de la noche, Dios, que nos regalaste también. En esta mañana te pedimos de forma cordial, Señor, que nos ayudes, que nos asistas a lo largo de esta meditación, Señor, que tiene un solo propósito y es darte gloria a ti, Señor, y reconocer un poco, Señor, de las maravillas que nos muestras a través de tu sabio consejo. Quita, Señor, nuestro pecado, que este no estorbe a lo largo de este tiempo de meditación, Señor, y que puedas hablar a nuestros corazones de forma genuina, Señor, para que cada día pueda buscar tu santidad, Señor. En Cristo te hemos pedido estas cosas, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a estar meditando el día de hoy en el en Génesis número 43, capítulo número 43. Entonces, leo para ustedes, mis hermanos. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hiciste tanto mal, declarando al varón que tenías otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría hacer venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. Ahí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel su padre le respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente: un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en la boca de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres, y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a la casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José, y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa, y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad
de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él le respondió: paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio. Y sacó a Simeón a comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien va tu siervo, nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ese es vuestro hermano menor, de quien me hablasteis. Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar. Y entró en su cámara y lloró allí, y lavó su rostro, y salió y se contuvo, y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Bien, mis hermanos, entonces, dentro de este relato que encontramos en el capítulo 43 de Génesis, nos encontramos dentro de la historia de José, en la cual venimos desde el capítulo 37 meditando acerca de su vida y acerca de cómo el Señor lo ha favorecido en gran manera. Entonces, para el día de hoy, en el capítulo 43, que es en el que nos corresponde la meditación, vamos a encontrar a sus hermanos nuevamente con la necesidad de regresar a Egipto debido a la gran hambruna que están atravesando. Entonces, dentro del texto, nosotros vamos a ver una diversidad de matices temáticos, y que realmente es una porción bastante compleja, pero que en su misericordia el Señor entonces nos concede acercarnos y extraer algunas cosas del texto. Entonces, lo primero que vemos en el texto es el preámbulo que vive Jacob y sus hijos para ir a Egipto. El texto nos dice que nuevamente se habían quedado sin comida, ya se habían gastado todo lo que habían traído en la primera vez que fueron a Egipto, y Jacob nuevamente los envía a comprar alimentos, a lo que entonces uno de sus hijos, y específicamente Judá, es quien toma el rol de vocero y le expresa lo complejo que sería regresar allá, debido a una advertencia que habían recibido por parte de José. La condición era que ellos debían llevar a su hermano Benjamín con ellos. Si no lo llevaban, no iban a ser recibidos. Entonces aquí vemos lo que sería entonces el primer matiz de este texto. A Jacob esto lo preocupó en gran manera, y seguramente su corazón se llenó de nostalgia una vez más a recordar a su perdido hijo José, a quien daba ya por muerto. Y ahora pensar entonces en que podría pasar lo mismo con su hijo Benjamín, cuando también tenía a otro de sus hijos extraviado, que era Simeón, que había quedado preso allá en Egipto a causa de lo que le habían dicho, que si no traían a su hermano Benjamín no serían recibidos. Entonces, esto es sin duda
una porción para meditar, mis hermanos, porque era evidente que Jacob tenía una cierta preferencia por estos dos hijos, José y Benjamín. Recordemos que estos fueron los hijos que le dio Raquel, aquella por la que trabajó incansablemente debido al gran amor que le tenía, y que asimismo se vio reflejado en el amor con estos dos hijos. Lo que realmente le importaba era la vida de Benjamín, mostrando entonces esto mucho más su favoritismo sobre uno de sus hijos. Y de hecho, la causa por la cual sus hermanos vendieron a José fue esto mismo: ver ellos el favoritismo que tenía su padre con este hijo. Entonces, Judá, en ese rol de líder y de vocero, le expresa unas palabras que también marcan un hito importante en este relato, porque él dice que él está dispuesto entonces a dar la vida por la de su hermano. Él está dispuesto a responder, a hacerse cargo de la vida de su hermano. Entonces, esto realmente es una confesión de corazón. Tanto así que Jacob accedió, a diferencia del momento en el que Rubén hizo la misma propuesta. En el capítulo 42, el capítulo anterior de Génesis, veamos en el versículo 37 y 38 que Rubén hacía la misma propuesta que está haciendo Judá. Dice el versículo 37 y 38, y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Entonces, evidentemente había una razón para esto. Rubén había perdido toda su credibilidad a causa de sus pecados. Y aunque también Judá hizo lo mismo, también fue un pecador, en este momento su padre creyó y confió más en su palabra. Y esto es realmente admirable, porque es como si se estuviera viendo desde lejos lo que en un tiempo vendría a ser aquel descendiente de esta tribu de Judá, que daría la vida por los suyos. Otro momento importante de este relato es la determinación entonces que toma Jacob de dejarlos ir con Benjamín, y además toda la preparación que tuvo anteriormente, armando presentes para aquel hombre egipcio que de todo aquello, de quizás lo poco que tenían, le envió. Él se despojó de lo poco que pudieran haber ellos conservado de alimentos y envió entonces unos presentes a este hombre egipcio. Y con ello la bendición que emite Jacob sobre sus hijos, que en determinado momento meditó y consideró que cualquier cosa que sucediera, todo era guiado por Dios. Y fue tanta la seguridad entonces que Judá le transmitió, que vemos un cambio radical en su decisión y la disposición ante la situación, que termina diciendo: y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces aquel preocupado y angustiado Jacob pasa a decir: si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces vemos aquí un cambio totalmente radical, y vemos entonces que aquellas inseguridades, aquella, digamos, temor que tenía Israel de enviar a su hijo Benjamín con sus otros hermanos, pasa a un tinte diferente, y entonces eleva una oración sobre ellos, manda una bendición y descansa entonces en la voluntad del Señor, diciendo de que si pasa algo con sus hijos, que así sea. Entonces el siguiente bloque, mis hermanos, que tenemos es en el texto, es que nos muestra el recibimiento de José para sus hermanos. Y aquí es admirable ver la forma como él les recibe. Aquel que fue vendido y abandonado por sus hermanos, hoy les recibe con gran banquete. Algo que usualmente el mundo hace es amar la venganza. Y tristemente muchos de nosotros los cristianos hemos caído en esta rama. Vivimos cada día tratando de vengar cualquier cosa que nos suceda. Y en José nosotros vemos tal ejemplo de perdón y amor para con sus hermanos.
que le recibe con gran banquete. Entonces, en este marco de la escritura tenemos una de las escenas más desgarradoras y hermosas, porque es el momento en el que José ve a su hermano menor y se va en llanto. Imaginemos entonces lo que fue esta escena, que tanto así dice el texto de que José tuvo que salir del lugar para que no lo vieran llorando, porque fue realmente una escena desgarradora la que vivió José viendo a su pequeño hermano Benjamín. Pero entonces, en este marco del texto, por un lado tenemos lo que estaba sucediendo con José y todo lo que estaba pasando, lo que él estaba pensando para con ellos. Pero por otra parte, tenemos lo que estaban pensando sus hermanos. Ellos pensaban que los iban a dejar como esclavos a causa del dinero que les había sido devuelto la vez anterior. Tanto era el temor que ellos le dijeron al mayordomo de José lo que había acontecido, como que mira, nosotros esa plata no nos la llevamos, esa plata apareció, pero era lo que ellos pensaban, pero realmente lo que José tenía preparado para ellos era otra cosa. Y muy seguramente lo que estaba pasando en sus mentes era la misma conciencia que los hacía pensar en todas estas cosas. Entonces, de todo lo que hasta el momento hemos visto de la vida de José, vemos cómo todo aquello que él soñó en algún momento se iba cumpliendo. Sus hermanos se inclinaban ante él, algo que fue motivo en algún momento de incredulidad y de burla para ellos. Vemos a un Dios totalmente fiel a su palabra, soberano en todo lo que para los hermanos de José quizás fue mal, él lo transformó en bueno para José. Algo que también vemos en José es el testimonio suyo. Los versículos 22 y 23 de este capítulo 43 dice: hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimento. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él le respondió: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Entonces, esto habla claramente de algo muy, muy importante que yo vi dentro del texto. Y es que aquel mayordomo, que seguramente era egipcio, estaba hablando del Dios verdadero. Y esto realmente muestra a José como aquel que daba testimonio en toda su vida y delante de todos. Y mi amado hermano, quisiera entonces que nosotros invitarnos a meditar y pensar si hoy nosotros podemos decir que todos los círculos donde nos movemos saben que somos creyentes. Si podría entonces ellos hablar de aquel Dios verdad que les dio el tesoro en nuestros costales. Entonces es para meditar, mis hermanos, si nosotros hoy en día estamos dando ese testimonio para que otros, para que los incrédulos puedan hablar del Dios verdadero. Entonces, en José nosotros realmente vemos una historia única. Pero más allá de eso, vemos a un Dios plenamente fiel a su palabra. Todo lo que hizo con la vida de él es realmente increíble. Como lo que parecía una catástrofe para José, terminó siendo lo mejor para su vida. Y en unos capítulos más adelante vamos a ver a José decir estas mismas palabras a su hermano. Va a decir de que todo lo que ustedes planearon, todo lo que ustedes hicieron en contra de mí para que fuese guiado para mal, el Señor lo encaminó a bien. José entonces estaba consciente de que todo lo que estaba pasando era por mano del Señor. Así que mi hermano, a modo de conclusión, hoy sea cual sea el curso de nuestra vida, recordemos que el Señor es quien la guía. Si hoy hay mucho, gloria al Señor. Si hoy hay poco, gloria al Señor. Si tu vida es un caos, nada sale como queremos, gloria al Señor. Él es quien va guiando nuestra vida. Oremos, mis hermanos. Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, una vez más por permitirnos acercarnos, Señor, tu palabra, ser expuestos ante ella, Señor, y recibir de este sabio consejo necesario para
nuestras vidas, Señor. El motivo que hoy nos tiene aquí, Padre, es el que necesitamos de ti, Señor, y por eso estamos aquí, Señor, reunidos, este grupo de varones, Señor, con un solo propósito, y es el de buscarte a ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por permitirnos elevar estas palabras ante tu santidad, Señor, a través de los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Sergio. Muchas gracias por esta reflexión que en definitiva sí nos causa mucha conmoción, como tú lo presentabas. Es un retrato claro de todo lo que puede sufrir un creyente. Es una historia triste también, pero yo creo que no podemos negarnos al imaginarnos, al pensar también, al traer a nuestra mente esa escena de lo que representaría la iglesia del Antiguo Testamento, la representación de las 12 tribus sentados en la mesa, y ver allí a los ofensores siendo servidos por aquel que ofendieron. Y pienso entonces en aquello que pasa y pasará incluso también en las bodas del Cordero, y es que nosotros estaremos sentados a la mesa y Cristo nos va a servir, a aquel que ofendimos, a aquel que nuestras acciones atacaron, o al José en su momento, y que muestra misericordia y perdón. Es un retrato maravilloso de lo que es el amor de Cristo también. Muchas gracias.